So before I forget tonight, on our banner, 2tim2.org. Quiero hacer mención acerca de nuestra bandera y aquí dice en una página web que está aquí, 2tim2.org. This is a website we've designed specifically for you guys. Eso es una página web que está diseñado específicamente para nuestras redes y también para aquellas personas que requieren capacitación. It has a lot of marketplace resources, a lot of spiritual help resources. Aquí tiene un lugar que hay para lo espiritual, tanto como para el mercado, para el ayuda de capacitación y para salir adelante. And it's all free for your use. Todo all es free for gratis. your download. Hay para descargar en nuestra página web también en idioma And a lot español. of the material is in Spanish as well. Y mucho, como lo mencioné, mucho está en español So también. please go visit that, look at that. Busca esa página web, por favor, es una herramienta para ayudarte. Now this last session is going to take probably about an hour or so. Ok, esta última sesión yo he dedicado como una hora más o menos porque hay mucha información que quiero compartir. So we're going to talk about 5 principles that are very important to any successful business or starting a new business. Aquí ahora vamos a hablar de 5 principios que son necesarios para cualquier empresa o para ser emprendedor e iniciar un nuevo negocio. Now some of these may seem very, very basic to you, but they're really the key elements in any business. Tal vez algunos de esos principios son muy simples tal vez o básicos para ustedes, pero son la clave para salir adelante. And besides the fact that you need to understand these principles in order to have a successful business, Y necesitamos entender esos principios para que podamos tener éxito en el mercado. everyone also is going to expect that you know these principles when you talk about business. Y también otros empresarios y otras personas, incluso clientes, van a entender que usted entiende esos principios cuando hablamos acerca de el comercio o el negocio. If you ever go to get a business loan, Si usted va para buscar un préstamo para una empresa, if you ever etcétera, have to write a business plan, que usted necesita hacer un microfinanciamiento para su empresa o buscar un plan negocial, or you meet some de other negocios. executive that you want to invest in your business, o si buscas un patrocinador o un empresario para invertir en tu empresa, they're going to expect that you know some of these principles. ellos van a esperar que usted conoce por lo menos esos fundamentos acerca de un negocio. And especially if you're creating your own business from scratch, these Y are aún así, very, si very usted está important. iniciando de ceros, para iniciar su propio negocio, necesitas entender esos And so the principios. first one we're going to talk about is your customers. Entonces, el primero que vamos a hablar es acerca de sus clientes. Chuck even alluded to this. Your customer is key to everything in business. Carlos también en la primera sesión habló de eso. La clave es, o enfoque, como dice aquí, enfoque en el cliente. We have a term in America that says customer is king. Tenemos un término en los Estados Unidos que dice, el cliente es el rey. Doesn't really matter if you like red cell phones or green cell phones. No importa si a usted le gusta un celular color rojo o color verde. What matters is what color cell phones your customers like. Lo que importa es qué color quiere el Do they cliente. like blue? Do they like black? A ellos les gusta negro, azul. Understanding and knowing your customer is key to everything. Entendiendo y conociendo el cliente es clave para todo en el What do they comercio. like? What do they not like? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué son las cosas que no les gustan? What do they want? When do they want to have it? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuándo lo esperan? How much money are they willing to pay for the thing? ¿Cuánto dinero van a invertir o pagar por tal producto? These are all very, very key. If Todos estos son claves. the customer doesn't like what you're selling, you're not going to have a business. Si el cliente no le gusta o no busca su producto, no existe la empresa. Doesn't matter how beautiful your store looks. No importa qué tan bonito se ve tu tienda. Doesn't matter how much money you've invested to starting No the importa business. cuánto has invertido en tu empresa. If the product is not what the customer wants, Si el producto no es lo que busca el cliente, then you're not going to have any sales. no vas a tener ventas. I'll tell you a story when I was a little kid. Quiero compartir una historia cuando era I niño yo. started my first baby business when
I was 14, a Yo teenager. empecé, por decir, mi primer negocio bebé cuando tenía 14 And at the años. time, I had a paper route. I would take the newspaper and I would deliver it to people's homes. En el tiempo yo llevaba las hojas o que es el periódico a las casas y lo And I repartía had de las about noticias. 250 different homes that I delivered papers to every Tenía day. 250 casas que recibió las noticias y yo tengo que entregarlos And diariamente en this su didn't casa. pay me much money, so I didn't like the job so much. Y no me pagó mucho, entonces no me gustó mucho ese trabajo. So I thought, I'll start a company where I mow lawns in the summertime, mow Entonces yo digo, people's yo voy a yards. iniciar un negocio donde yo voy a cortar el césped en el verano. There's a lot of old people in our neighborhood. I'm sure they would like a young guy like me and my friends to come and help mow. Hay mucha gente anciana en mi pueblo y a lo mejor quiero que un joven llegue a cortar el césped y atender de la So I jardinería de sus identified my casas. customer, Entonces yo tuve que conocer mi but I had a cliente, problem. I didn't know how to reach them. pero tuve un problema. No sabía cómo yo And then I alcanzarlos came o up llegar with a the ellos. idea that I'm going to put a little advertisement in every newspaper that I give out. Entonces tuve una idea que voy a When I hacer deliver them. voy a hacer una noticia, una hoja y voy a meterlo en cada periódico que yo entrego a las casas. I had two problems with that, though. Pero tiene dos problemas con eso. One, it was against the rules. I was not allowed to put things in the Uno newspaper. era contra las normas de las noticias. No puede meter otras cosas en las noticias para enviar a traerle a sus casas, llevar And a the sus casas. second problem was that the lady who owned the newspaper was on my paper route. Where I Y give el the otro deliver- problema que yo tenía que la señora que era dueña de los periódicos estaba en mi ruta de recepción de los correos. So I confess to you right now, I didn't learn beforehand all of the spiritual principles of business that I should have Entonces, known yo before this. confieso a ustedes hoy que yo no inicié muy bien mi primera empresa, mi primer negocio, porque no apliqué las normas que estamos compartiendo con So ustedes. what I did los is I put valores. an advertisement in every paper except for the one house. Entonces, yo ponía unas noticias de mi empresa, tarjeta de presentación, I delivered those papers y yo los llevaba a todas las casas menos de la señora. and the business started rolling in. Y lo llevé y empezó a recibir llamadas. I'm sorry, Lord, for that. I Perdóname, was Señor, young. por eso. Lo hice mal. But here's the thing. Pero aquí está. I identified who my customers were. Tuvo que identificar quién es mi cliente. I identified what their needs were. Dos, necesito identificar cuál es su necesidad. I set my prices at a range that I knew that they would pay. Pongo mis precios en una panorama And I de got a lo que lot yo of, sé que ellos pueden pagar. and I got a lot of business. Y recibí muchos So I'm going to clientes. tell you a more practical story. Quiero darles una historia más práctica. Let's say we have a gentleman by the name of Hassan. Vamos a hablar acerca de que hay un cliente, por ejemplo, Now, un Hassan hombre has gotten que the se llama idea Hassan. that he wants to start an ice cream business. Y él quiere empezar una nievería He de has to helados, venta first de decide helados. who his customers are going to be for this Primero, él business. tiene que determinar quiénes van a ser sus clientes. So in this town where Hassan lives, they have an elementary school. Entonces, en ese pueblo donde vive Hassan, And- él tiene una primaria, una escuela primaria. It's a warm climated culture, so school starts early and it finishes at 12, 1 o'clock. Es in the una cultura afternoon. donde hay mucho sol y hay un buen ambiente, entonces empieza de la mañana y termina como a las 12. And these kids finish school and they're all wanting something sweet, something nice at the end of their day. Y los alumnos van terminando como a las 12 y todos quieren como un snack o algo dulce para que cuando van saliendo de clases. But the only thing that's really available to them is water or maybe Coca-Cola, which is very expensive from one of the shops. Y en ese pueblo lo único que hay es agua o tal vez Coca-Cola y es caro para ese pueblo, para esas personas alcanzar para un niño comprar un refresco. So Hassan has gotten an idea that it might be a good thing to actually sell his ice cream product to this community. Entonces ahora Hassan tiene una idea que puede ser muy bueno, que va ahí y va a vender sus helados, So sus now he nieves. needs to do a little research. What do they want? What do these children want? Entonces ahora tiene que ser un poquito tarea. ¿Qué es He- lo que buscan? ¿Qué He sabores les finds gustan? out through talking to them and through survey that they like strawberry and they like chocolate and they like vanilla. Those are the favorites. Entonces él hace como tipo encuesta, empieza a hablar con la gente. A ellos les gusta la fresa, a ellos les gusta chocolate, vainilla y los sabores más. He finds out that they like to have their ice cream in a little small cup
cup because it's so hot that it melts very quickly. Él se encuentra que quiere un vasito mejor porque es mucho calor y se derribe muy rápido en la nieve. So Hassan does his El helado. research and he sets up his little mobile ice cream shop in front of the school when the school lets out. Entonces él hace su tarea y busca, hace su encuesta, ahora ya está listo, hace su presentación y ya listo para presentar su producto. Nobody does this other than Hassan. Y nadie más en su comunidad hace eso, solamente ese señor Hassan. Is he going to be successful in his business? ¿Va a tener éxito en su empresa? He's done his homework. Él He hizo knows what sus his tareas. Él fue a customers buscar. want. He's set himself up very well to be Él successful. estableció de antemano su empresa antes que abrió la puerta. So por our decir. takeaway in this lesson is know your customer. Entonces If lo you're que an tiene que aprender entrepreneur. aquí, anótalo, Know who they conoce are. su cliente. Supply and demand is our next section. Y lo siguiente es demanda y oferta. In every market, there's going to be two groups. En cada mercado hay dos grupos. There's going to be the buyers, Ahí están los que compran, and the buyers are the demand, el comprador, y el comprador es demanda. and there's going to be the sellers. Y está los que venden o los vendedores. The sellers are the entrepreneurs. They Entonces, are you. los vendedores son los emprendedores. They're the ones that meet the needs of the customer. Ellos buscan la necesidad y cumplen con la necesidad de tal cliente. So let's talk about demand for a second. Entonces, ahorita yo quiero hablar acerca de demanda. What demand describes is it's a desire of a customer to purchase something for a certain price. Si desean anotarlo, demanda es el deseo del cliente para tal producto o It servicio. has to be an equal exchange, Debe estar un intercambio equilibrado o something igual. that they're willing to give up a certain amount of money for because it has that value to them. Quiere decir que yo entrego cierta cantidad de dinero porque eso tiene un cierto valor para mí. Equal commerce, let's say. Y vamos a decir que llegar a iguales, So let's columnas columnos I iguales. start a small business and I'm selling soap. Entonces yo empiezo una microempresa y mi venta es jabón. I found a good market for my soap. It's a university campus. Busco un mercado para mi jabón y lo encuentro con los I universitarios. sell my soap for $1 a bar. Y cada barrita lo vendo por unos 20 pesos o 15 And pesos. there's really nobody else selling soap on the campus. Y no hay personas que están vendiendo jabón a los universitarios porque yo soy el único en ese ejemplo. It's a reasonable price. 15 pesos, 20 pesos es un precio razonable. The students like the fragrances of my soap. Los alumnos, porque no tienen mucho dinero, pero le encanta la They feel fragancia, the quality and the price are la affordable calidad, to el them. precio está bueno. No one else again is doing this. Otros no están haciéndolo So en ese enfoque. I have a lot of success. Entonces, yo tengo un mayor éxito entonces. But what happens one day if I'm making a lot of money and I'm doing well and I say, hey, you know, this is going great. ¿Qué pasa si estoy ahora ya que tengo éxito, ya estoy avanzando, estoy ganando dinero y digo, oye, todo va muy bien? What if I start selling my soap for $50 a bar instead of $1 a bar? Y ahora que ya tengo mucho éxito, yo digo a mí mismo, ¿sabes qué? Mejor pongo el precio a 500 para que puedo ganar más. All of a sudden I show up on campus next day and there's not a single buyer Y de anywhere. repente yo llego ahí con los universitarios, con mis clientes y después ya no veo nadie. Now what's changed in this picture? ¿Qué ha cambiado entonces? Do the students not use soap or take baths anymore? ¿Los alumnos ya no se bañan? No, of course not. ¿Los universitarios ya no quieren But comprar what nada? I've done is I've priced myself now out of the market for them. No, yo puso un precio fuera de mi mercado. Because the amount of money that I'm now charging them Porque la cantidad de dinero que yo estoy cobrando is not a good value to them. no es valioso para el cliente. So what's happening is we're having the typical issue of supply and demand. Ahora lo que pasa es entonces demanda y los principios de demanda y oferta. When we look at this little lever here, Cuando vemos esta palanca aquí, so when demand falls in the situation that I just described, cuando el demanda baja, where como no la one will buy situación my soap anymore, que nadie quiere comprar mi jabón, por ejemplo, what happens to my supply? It gets ¿qué big. pasa en mi demanda? Now all of a sudden I have a lot of extra soap that I can't get rid of because Ahora, I've overpriced it. Ahora en mi oferta, ¿qué pasa con la oferta? Ahora tengo demasiado inventario porque So ya no what am I lo going puedo to have to vender. do with that soap
get rid of it? Ahora, ¿qué tengo que hacer con este jabón para que ya pueda salir de mi inventario? I'm going to have to lower the price. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el It's my precio. only choice. Es el Now, the único- other side of that lever Única opción que tengo es bajar el precio. Y is por otro what lado, happens when demand rises. cuando baja el precio, ¿qué pasa? Demanda sube. When I'm selling my soap for $1, Cuando yo vendo mi jabón por 15 pesos, por I ejemplo, have so o many $1, people that want to buy my soap, I can't even keep or manufacture enough soap. yo tengo tantas personas que quieren mi jabón que no puedo hacer, So my supply yo no puedo falls. producir It gets la cantidad very small. necesaria para vender. What happens then is that I can even raise my prices a little Ahora lo que pasa es que ahora yo tengo tanta demanda que yo puedo ahora aumentar mi because precio the un demand poco is so high for the product. porque hay muchos que quieren el producto para buscar un equilibrio entre mi inventario y lo que yo vendo. Back in the 80s, we used to have this problem every Christmas time. En las 80s tuvimos ese problema cada Navidad. There would be a new special toy that would come Que hay un out. juguete nuevo que salía al mercado Every kid had to have this y one cada toy. niño, cada niña quería tener eso, solamente este juguete. And the factories in China would be going crazy Y las to make all fábricas en these China toys. están trabajando como locos para And they would make producirlos. 747 airplanes full of these toys sending them to Entonces America. llenen los aviones con tanto producto y les mandan a los Estados Unidos. But it still wasn't enough. Mom and dads were standing in line for Pero no era miles for these suficiente. toys. Los papás estaban en fila fuera de las tiendas para que They cuando were se habla, beating each comprar, other up comprar, to get to comprar. the toys. La gente I want it. peleaba, lo golpeaba para obtener tal producto. People were buying it and then selling it behind the building Luego for la gente 5 times los compraba more money. varios y luego los revendedores así al lado, las oscuras o por bajo de la mesa, cosas así. When there's a high demand for Cuando something hay una demanda muy and alta supply falls, y la oferta the baja, price will rise. el precio sube demasiado. All right, now let's imagine one other situation. Ahora vamos a imaginar Let's go back to our, el siguiente let's go ejemplo. back to our soap. Vamos a regresar a nuestro ejemplo del jabón, ¿ok? ¿Está What bien? if now I'm selling soap still in the university for $1, Ahora vamos a poner este escenario, que yo sigo vendiendo jabón a los universitarios, but now 10 other people have figured out that selling soap at the university is a good idea. lo vendo a 15 pesos, yo era el único, ahora hay otros 10 que me ven y ahora ya tienen la misma And they idea. all recognize as well that they can make money Y off of también selling ellos soap. reconocen que pueden ganar So they dinero. begin selling soap at the same price that Entonces I did. ellos empiezan a vender a 15 pesos igual como yo. Well, the university group, it doesn't grow in number of people at the university. Los We have a very universitarios, limited number of people. Esa población de los universitarios no crece, no son más personas. But now there's a lot more competition for people to buy my soap product. Pero ahora hay más competencia entre aquellos que venden jabón. So what's going to happen is that if I'm selling soap at the same price as they are, they're going to start buying it as well from my competitors. Entonces lo que pasa, si yo vendo al mismo precio que los demás, ellos también van a comprar junto con ellos igual como yo y yo voy a perder o vamos a equilibrar los clientes. But the same thing is happening to my competitors because I'm getting some of their business too. Pero también lo pasa con los que están en competencia conmigo porque yo también tengo unos clientes al mismo So nivel. now we have 10 people selling soap in a very limited market. Ahora tenemos 10 personas vendiendo jabón a un mercado que es muy limitado. And we're not selling nearly as much soap as I used to sell when it was only me. Y ahora no estamos vendiendo tanto cuando eres solamente yo. So what happens then? Ahora, ¿qué pasa? For us to get rid of our quantity, our inventory, Para of que soap that nosotros we have, podemos liquidar el inventario, we're going to either have to find new markets tenemos que somewhere buscar else, un nuevo mercado or we're going to have to lower the o price. tenemos que bajar el precio. And this is another issue of this. Eso es otro asunto de lo mismo. We need, and here's our takeaway for this section. Y aquí está la clave para esa sección. For you to be successful in your business, Para que usted pueda obtener éxito en su empresa, you need to understand the nature of supply and demand. necesitas in your market. entender los principios de demanda y oferta. This will better help you plan for what products you have. Eso le ayudará a usted planificar o hacer planeación And it por will sus also productos. help you set realistic prices. Y for eso them. va a ayudarte a establecer precios justos y razonables para sus productos.
And I wanted to say too, before I started, some of this information comes from a gentleman by the name of John Paul Iwandu. Entonces yo quiero compartir con ustedes esa información. Businesses all over Africa. Esa información viene de And un I señor. really share his passion. Esa información viene de un señor que. And I've seen these principles work very strongly. Sorry. Esa información viene de un señor de la África que él lo ha aplicado en muchas áreas en el norte de África y los que aplican eso están avanzando en el negocio. So I have a great respect for the way he presents Él tiene una principles like pasión y yo tengo un gran respeto para él y así se puede funcionar porque lo ha comprobado. this. Okay, our next section is competition. Ok, el siguiente es la competencia, Now, un principio básico. sometimes we think of competition as a bad thing. A veces creemos que la competencia es algo malo But o negativo. 1 Corinthians 9:24 talks about running the race En 1 de Corintios habla acerca de and correr running la the race carrera. to win the prize. ¿Y cómo corres la carrera para ganar el premio? And if you're in business, you're in competition. Y si usted está en negocio, estás ahí para hacer competencia con Now, otros. many people think that it's competition to get money, Muchos creen que la competencia es para ganar dinero, but that's short-sighted. pero eso es un punto de vista muy corto. Because let's say that you get money from some person who buys your product Vamos a decir que recibes dinero de alguien que compra tu producto and they're not really happy with it. y no están muy contentos con ello. I'm not going to buy that again. Bueno, yo no creo que voy a comprar otra vez eso. You got money one time from that Recibiste person, dinero una vez, but now you're going to have to go out and find somebody new to get money Pero from ahora the tienes next que time buscar because they're un not going to buy that from you again, that product. ahora tienes que ir a buscar un cliente nuevo porque ahora tienes un cliente que jamás va a comprar el mismo What we're producto in con usted. What we're in competition for is customers. Lo que estamos en competencia es para más y obtener clientes. We want a relationship with someone. Queremos una relación, We amistad want con someone that alguien. has a relationship with us, Queremos que alguien que desea tener una relación con nosotros. and we want someone that will keep coming back Y queremos to us alguien que over and sigue over regresando una y otra vez comprando producto con nosotros. again. Now, we talked about cell phones a minute ago. Hace poquito hablamos del celular, teléfono celular. What if I was the only cell phone company in all of Mexico? ¿Qué tal si yo era el único compañía que ofrecía celulares en todo It'd be México? amazing. ¿No sería asombroso? I wouldn't have to worry about what color of cell phones Yo no to tengo make. que preocuparme por los colores. I wouldn't have to worry about if my service was good or Yo no bad. tengo que preguntarme o preocuparme por el red del servicio. Anybody that wanted to talk to their friends or have a cell phone, they'd have to buy my cell Cualquier phone persona que quiere un regardless. celular o obtener un celular tiene que venir conmigo para que lo It'd be obtengan. great. Sería genial, ¿no? But unfortunately, that's Pero called a monopoly. desafortunadamente eso no pasa. And monopolies don't really exist very often. Y hoy día es como una monopolio o un monopoly. We have a free market, which means competition Monopolio. with each other. Porque nosotros estamos en competencia unos con los otros todo el tiempo. So it's a race for more customers. Entonces, estamos en una carrera a ganar más clientes. What is your methodology in your business to actually attract and to get these customers? Ahora, quiero que ustedes piensen cuál es su metodología o su forma de pensar de cómo atraer nuevos clientes. I haven't spent enough time yet in Leon. Yo no he pasado tanto tiempo aquí en León para conocer, One thing I've noticed is we like tacos, right? pero algo que yo he visto que ustedes y aquí nos encantan los And tacos. tacos are good. Y tacos son buenos. Yeah. And I'm expecting I want to have some tacos Y after yo our pienso meeting que tonight. hoy en la noche y mañana vamos a tener It's gonna be tacos. great. It's going to be great. Así va a ser genial. So, but I'm not the only person in Leon that sells tacos, Pero right? yo no soy el único en León que vende taco. What is my competitive advantage ¿Cuál es against the next guy who's selling tacos? ¿Cuál es mi ventaja competitiva contra alguien más que vende el mismo producto, el taco, como yo? What is it that makes that person come to my taco shop ¿Qué es lo que hace que la persona viene a comer mis tacos instead of the taco shop en lugar next de door? comer los tacos de aquella persona o aquella taquería?
And I'm not saying that I have that answer for you. Yo no estoy diciendo que tengo la respuesta al 100, But what I'm saying is in your business or in your company, pero lo que estoy sí diciendo es que en su empresa, en su negocio, you need to have a competitive advantage. necesitas tener una ventaja competitiva. A competitive advantage is something that makes you stronger than the other person. Una ventaja competitiva es algo que hace usted más fuerte que los demás. It's something that makes them want to visit your shop instead of the other shop. Es algo que impulsa al cliente, la persona, a buscarte a ti en lugar a otros. What are examples of competitive advantages? Unos ejemplos de ventajas competitivas. Maybe you're honest. Tal vez usted es honesta. When people come to your shop, they know that they're going to get Cuando good viene a quality comprar and a taco con good usted, product. sabe que va a ser un precio justo y es un sabor bueno If y they es come algo in and honesto. they don't like something, you give them their money back. Y si a ellos no les gusta, usted regresa su dinero. You never argue with them. Nunca estás discutiendo con el cliente. Customer is king. El cliente es el rey. Or maybe you provide the best customer service anywhere. O tal vez usted en su negocio brinda el mejor servicio You al bring the cliente que product to existe. their house or to their door. Vas a su casa o lo buscas en un lugar y Or tienes una you're junta known con ellos. to be the friendliest shop in town. Y eres reconocido ser el lugar más amable que existe en León. There needs to be something that you define and that you identify as your competitive advantage Debe haber in algo. whatever business you're starting. Debe haber algo que usted puede identificar que cuál es su ventaja competitiva entre otros. I can't tell you the number of times I've been to Africa Y no puedo decirles cuántas veces yo he ido and al I've seen África. shop after shop Yo he visto after tiendita shop. y tiendita They're y all tiendita. selling tiendita. exactly the same thing. Todos venden todo exactamente lo mismo. They all look exactly the Todos se same. ven igual. No difference from No one hay to the ninguna other. diferencia entre ellos. No understanding of competitive advantage. Ningún concepto de entender que hay una ventaja competitiva. This is what your business needs to survive. Eso es lo que necesita su empresa para obtener éxito. Now remember, Ahora recuerda, we talked earlier about one of our other competitive advantages, didn't we? hablamos anteriormente de cuál es nuestra ventaja competitiva. Lo hablamos de ello And that's our anteriormente. relationship with Jesus Christ. Y eso es nuestra relación con Jesucristo. So sometimes you may even do things that don't make good business sense, like Tal the vez story that I gave usted at puede hacer first. cosas que no tienen sentido empresarial, pero But God can honor those kinds of things in Pero building Dios puede relationship. honrar esas decisiones. ¿Por qué? Porque eres socio de Él. Because your business is your mission. Porque tu negocio, tu empresa es tu misión. The business and the work you do is you're bringing Christ Jesus to the people that El you know in trabajo your que brinda community. usted, los servicios que brinda usted al público es su ministerio de Cristo y está presentando a So in Cristo the a la gente. things we do, we have to do it with full integrity. Entonces todo lo que hacemos debemos hacerlo con completa And integridad sometimes total. those won't make a lot of business sense. Tal vez unas decisiones no tienen un sentido en el mundo de cómo hacerlo, But God's going to honor them. pero Dios siempre lo va a honrar. At the same time, we still use our brains that He's given us to think of other ways that we can compete with our Al mismo competitors. tiempo, utilizamos nuestros dones y talentos y nuestras propias mentes para desarrollar ideas y entregarlos a Dios y Él camina con nosotros en ellos. All right, our fourth area is return on investment. Ok, el siguiente es el regreso o el resultado de una We inversión. call this in America ROI. Nosotros tenemos un término en los Estados Unidos que Now, quiere this decir is- lo que inviertes, recibes. Seems a little crazy and a little complicated, but it's actually pretty simple. Tal vez cuando hablamos de esos términos se ve muy complejo, pero realmente si lo entendemos es muy sencillo y lo voy a explicar. And I just want to say there's a lot of ways to do this. This is just one easy Hay way. muchas maneras y formas como usted puede tenerlo o aplicarlo, pero así es una fórmula, una manera But what sencilla I de want hacerlo. you to take away from this is the principle of Yo how quiero que important ustedes this ven is. el principio de cómo se aplica eso. So let's say you only have a certain amount of money that you can invest in a business. Vamos a decir que usted solamente tiene un cierto capital para invertir. I have $6,000. That's all. Vamos I a have. hablar de dólares. Yo solamente tengo $6,000 para invertir en mi empresa. One of the things that you want to try to find out is what business, if I start it, is going to bring me the biggest return on the money that I invest. Necesito ver
y preguntar a mí mismo, si yo quiero iniciar una microempresa, ¿cuál es el mejor regreso de mi inversión que yo puedo obtener? Now, why is this important? ¿Por qué es importante eso? A lot of times we make our hearts or allow our hearts to decide what kind of business we Muchas do. veces permitimos que nuestro corazón nos guíe a formar nuestro negocio. I love making cakes. Yo amo hacer There's pasteles. nothing I'd like to do more in life than have my own business making cakes. Yo me encantaría tener un negocio de hacer pasteles y venderlos y que todo el mundo disfrute de mi pastel. I think because I love making cakes so much, I'm going to start a business making cakes. Yo amo hacer pastelería y yo quiero que todos puedan disfrutar de ellos. Now, one of the problems is there's 5 cake shops on the street where I live. Uno de los problemas es que donde yo vivo hay 5 pastelerías en esa misma calle. While I'm passionate for making cakes, Aunque tengo una pasión para hacer pastel, maybe it's not the best decision for me to go into business. tal vez no doing es la that. mejor decisión para mí entrar en algo como empresa o negocio. Now, don't get me wrong, it's very important for you to love what Ahora, you do. no se equivoca, es necesario que encantes hacer lo que haces. But you need to go into a new business with your eyes open. Pero say. necesitamos entrar en un nuevo campo de mercado con los ojos muy abiertos. And recognize sometimes that if you follow your passion, it might not be an easy road. Y a veces tenemos que reconocer que si sigues tu pasión, no va a ser un camino fácil. So let's look at this example here. Pues vamos a ver un ejemplo que tengo aquí. So our young lady in this example, Vamos a poner opción de Rebeca, She nuestra has- jovencita Rebeca. 3 choices of investments. Ella tiene 3 oportunidades o lugares, negocios donde se puede iniciar y invertir. First is a pig farm. Primero es criadero de puercos. Second is an import-export business. Segundo es una importación de productos. And the third is a laundry Y business. tercero es lavandería o una planchaduría. Now this seems very simple, but actually A and B in this are a little bit more difficult to determine. Tal vez se ve muy simple A y B, pero a veces es difícil determinar cuál es cada uno. Por eso lo voy a explicar. The cost of how much you're going to invest into a product includes all of the things that you're going to need to get that business going. Ok, en la A, el costo de la inversión, se puede anotar, es todo lo que usted ocupa para lanzar o iniciar tal negocio. So that's going to be a lot of calculations. that you're Eso va a gonna ser have de to muchos figure out. cálculos, mucho sumar, mucho pensar y hacer cuentas. But this is basically everything you need before you start to get money flowing Eso es el in. costo que usted necesita antes de recibir un ingreso. And the benefits from your investment is going to be the sales or the income you receive once you're able to finally start selling your product. Ok, entonces la letra B, los beneficios de la inversión es todo lo que usted va a recibir acerca de la venta de tus productos y lo que has invertido, eso va a ser lo que regresa a usted. Now, this formula right here is pretty simple. Esa fórmula realmente es muy sencillo. And what it does is it helps us determine how profitable this business is going to be. Lo que llamamos es el retorno de la inversión para ver cuánto hay de ganancia en este negocio. If we take the benefit of the investment Si tomamos los beneficios de la inversión and then we subtract from that the cost that we had to invest, menos el costo de la inversión and then we divide that number once again by the cost, entre otra vez más el costo de la inversión and we multiply by 100, y multiplicamos por 100%, what it will do is it will give us a percentage, eso nos va a dar un porcentaje and this is a percentage of how much money on a return we will y ese receive. porcentaje es lo que llamamos For el this. retorno de la inversión, de nuestra ganancia. So looking at this graph, Entonces, si vemos esta tabla, which of these businesses do you think would be the ¿cuál most de profitable esas for our young empresas va a tener un mayor retorno de la inversión para Rebeca? lady? Any ideas? A ver, ¿una idea de usted? Be the laundry business, wouldn't it? ¿Cuál Because será? La lavandería, la planchaduría, ¿cierto? She receives a 300% return on Aquí her vemos investment. que ella gana 300% retorno de la inversión. So doing some type of calculation like this before you start your business is very important because it will help you understand
how much income will I get from it? Entonces, si usted hace una tabla, algo así, antes de iniciar su empresa o su negocio, puedes ver usted cuál es el negocio que le conviene más y dónde Now, puedes dedicar tu inversión. There's some other factors that you need to consider too. Y también hay otros factores que deben considerar. It's not all about how much money I can get. Recuerda, se trata de cuánto dinero puedo Because ganar. we're kingdom business missionaries, right? Porque We're nosotros spreading somos the misioneros gospel of del Christ campo here. del mercado, ¿cierto? So there's some businesses that might be very profitable that we don't want to engage in. Entonces puede ser que hay negocios que sí tienen mayor ganancia, pero nosotros no debemos conectarnos con ellos. In Colorado, where I live, the marijuana industry is legal. This drug Donde yo industry. vivo, en Colorado, ahora marihuana es legal. And you can make a lot of money selling marijuana. Puedes ganar mucho dinero en la venta de marihuana. But as a Christian, I don't see that as something that benefits my brothers and sisters in Christ. or Pero the como community. cristiano, yo no veo que es un beneficio So it para doesn't mi matter prójimo. to me how profitable that business is going to be. Entonces a mí no me importa qué tanta ganancia puedo obtener, It violates all the principles pero that si Chuck viola talked mis about in the propios beginning. normas y mis principios. And I lose my biggest competitive advantage because my partner in what I do is not pleased. Y yo puedo perder mi mejor socio porque él no está So we agradado need to, con of lo que course, yo think hago. about businesses that socially are good for our Entonces necesitamos siempre fellow brothers pensar and y buscar cuál empresa, cuál negocio es moralmente correcto y aceptable socialmente en mi ciudad. And then the second issue I would ask you to think of as you start thinking about your business is risk. Y lo que necesitamos entender también es buscar y preguntarnos cuál es el riesgo de mi empresa. I don't know very much about pig farms, Yo no sé mucho de ser criadero de puercos, but I've had a lot of experience with chicken farms. pero yo he tenido mucha experiencia A con lot of pollos. people in Africa think that a chicken farm is a great investment. Muchas personas en África piensan que es una gran inversión tener una granja de pollo. But my experience is a chicken farm can be a very risky investment. Pero en mi experiencia de tener criadero de pollo es un lugar de mayor riesgo. Chickens are very acceptable to diseases. Los pollos son muy accesibles a enfermarse And just a fácilmente. little contamination can kill all Y your una chickens. pequeña de contaminación puede matar hasta So todos. there's a very high risk in that business if you don't En esa work empresa very hay un carefully. alto nivel de riesgo en esa empresa. So this is something you need to consider as Es algo well. que debe considerar usted, cuáles son los riesgos en tu negocio. Maybe I get 300% return on my business, but what if it's too risky? Tal vez puedo recibir 300% de retorno de la inversión, pero hay un mayor riesgo. Am I comfortable with that risk? ¿Estoy cómodo con ese riesgo? So our takeaway with this lesson, Entonces algo que tenemos que aplicar y aprender de esta lección, esta parte, choose the business for your investment option that's going to maximize your return on investment. escoge la opción que siempre va a maximizar tu beneficio de la inversión o el retorno de la But inversión. of course, do that with the caveats that we mentioned. Y debes hacer eso con la tabla que hemos mencionado. All right, and here's the last one, and I'm going to go through this very quickly. Aquí because es el we're principio running out número of time. 5, quiero que lo tocamos eso rápido para que lo tengan la base. And this is fixed and variable costs. Y esto está arreglado en lo que son variables desconocidos. Es como Nathan una and I información were- general. We were actually talking about this afternoon. Nathan y yo estamos hablando de eso hoy en la tarde. Fixed costs are costs that you have to have in regards to operating your business. Entonces hay lo que se llama el costo adecuado o el costo fijo que no cambia para operar su empresa. They're things like your rent, Eso es la renta, they're like your utilities. utilidad, You're going to be paying these every agua, month luz, regardless. cosas que usted paga mensualmente o semanalmente para funcionar como negocio. Variable costs También hay gastos variables. are costs that change in Son, regards to your business. son las cosas que cambian. So a good example for that would be, let's say you had a laundry business Entonces vamos a decir que usted tiene una lavandería and you wash clothes. y lavas ropa, planchas ropa. If you wash a lot of clothes, you're going to have to buy more soap. Si lavas mucha ropa, ¿qué tienes que hacer? Not Comprar so más many jabón. clothes, less soap.
Entonces, menos ropa, menos jabón. So that's a cost, a variable cost that will change with your Entonces, business. eso cambia, es un costo, es un gasto variable. Okay, listen to me very carefully. Ahora, préstame mucha atención One ahorita. of the biggest problems for people when they start out a new business is their fixed costs. Uno de los problemas mayores para personas cuando inicia un negocio nuevo es sus gastos fijos. They spend too much money up front starting their business. Gastan demasiado dinero en gastos fijos. I need por to adelante. have a beautiful shop. Yo necesito tener la tienda o el It local needs to perfecto. be in the most expensive part of town. Yo necesito estar en el mejor, en la área más cara de la Got to ciudad. paint the walls exactly right and decorate it with the highest Necesito fashion. decorar así con una pintura de alta calidad, etc. If I'm baking or doing something, I need to buy the best equipment possible. Por ejemplo, si estoy haciendo pasteles o algo, necesito tener el mejor equipo. These are costs that won't go away. Esos son gastos que no va a cambiar. And so the only way that you're going to make a profit, the only way that you're going to make money Ahora fíjese, la única manera que vas a ganar o tener una ganancia, is if you either increase the money that's coming in, the Tienes sales que- that you have, tienes que aumentar tus ventas, tus or ganancias, you lower your fixed costs, o tienes que reducir el costo, or you do both of those things. o haces ambos. This is very important because Eso es muy nobody importante. makes a profit if your costs are going to be higher than the money that you have No coming puedes in. tener ganancias si tus costos son mayores. So what are some good options for this? ¿Cuáles son buenas opciones para eso? Maybe if you're starting a pizza company, you rent your equipment instead Vamos of a buy decir it. que inicias una pizzería. Tal vez rentas tus hornos o tu equipo antes. Maybe you make a Por un plan to expand your business. Maybe you have to start with a little smaller shop, but as it gets better, you can grow into a nicer O tal facility. vez usted va a iniciar en un local pequeño y mientras que tu negocio va creciendo, vas amplificando el lugar o buscando un local de mayor tamaño. The key is to keep in the beginning those fixed costs as low La as you clave es en possibly el can. principio tener los gastos y los costos y ganancias And equilibrados. so the takeaway for this is fixed costs can sink your business. Entonces, el principio o la clave de aprender aquí en este punto es los gastos fijos pueden, If your profits don't exceed them. los gastos fijos pueden destruirte o hacerte mejor. Okay, I hope that was helpful. Espero que eso les ayude, ¿sí? Esos los 5 principios. Es una red de personas igual como usted que están apoyando mutuamente para avanzar y crecer en el mercado. We have 8 spheres of society, and I'm going to go through this very quickly. Nosotros tenemos 8 esferas de la sociedad y vamos a ver eso rápidamente. Law and government, Tenemos la ley y gobierno, our family, familia, education, educación, our faith, fe, media and communications, multimedia y comunicaciones, art and entertainment, artes y entrenamiento, business and economics, negocios y economía, and science and technology. ciencias y tecnología. Now, sometimes in our lives, what we see is we see the secular world influencing all of these things. Ahora vemos que el mundo secular puede dar influencia en cada una de esas But esferas. the goal of us banding together as Christians in the marketplace La meta y el anhelo de nosotros que podemos juntarnos y unirnos en eso como cristianos en el mercado is that we as Christians influence these things. es que nosotros podemos dar influencia en esas esferas, We no see- al revés. We see our laws change for good. Que vemos que las leyes cambien por el bien, We see our educational systems change for que la good. educación, el sistema educativo cambie We por el see bien, families strengthened and que las grow. familias crecen y son fuertes. But we have the answers to these problems as Christians. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las respuestas para esas cosas como hijos de But it Dios. takes us working together. Pero necesitamos trabajar juntos y tener unidad. Growing a kingdom business network. What does it look like? Creciendo como un red de negocios del reino. And Nathan, I'll let you read this. Yo quiero que lo lean en español. Red de negocios del reino. A.W. Tozer, un predicador, dijo, no es lo que hace una persona, sino por qué lo hace, que hace que el trabajo sea sagrado.
And yeah, go ahead and read what. ¿Y qué es éxito? Éxito es trayendo gloria a Dios con los recursos y la asignación que Él te da. Y también vemos que Jesús dijo en Juan 17, versículo 4, he glorificado a mi Padre al completar el trabajo que a mí me diste que hiciera. This is the job that God has given us to do. Eso es el trabajo que Dios nos ha dado a nosotros hacer. He's given us work. Él nos ha dado trabajo. And work is our ministry and work is our mission. El trabajo es nuestra misión, es nuestro And ministerio. He's pleased in us as we honor Him in our businesses. Y Él es agradado o Él es contento cuando nosotros hacemos las cosas como Él desea. What is a kingdom business ecosystem? ¿Qué es un ecosistema de negocios del reino? Las personas, organizaciones e instituciones fuera de la persona de negocios o empresario individual que conducen al crecimiento de una persona de negocios para convertirse en un líder del reino y ayudan en las probabilidades del éxito de su negocio. We don't do these things by ourselves. ¿Qué quiere decir eso? No hacemos las We cosas don't do nosotros this solos. in a vacuum without help. from No lo others. hacemos sin ayuda. This is us as Christians, Eso the es body of nosotros Christ, como el pueblo de Dios standing together, que estamos firmes y juntos, working together, trabajando juntos, supporting each other's apoyando businesses, mutuamente entre nosotros and helping each other succeed in y the haciendo marketplace. crecer el reino a través de nuestro éxito de trabajo. What does an ecosystem look like? ¿Cómo se ve un ecosistema de red de negocios? And we'll go through this very quickly. Y vamos a ver eso rápidamente. First one is finance, I think. Primero es Leadership. liderazgo. Am I missing them coming up there? Are they flashed? Oh, they're okay. Sorry, let me get my English version. I There you go, there you go. apologize. Primero es liderazgo. Leadership. Components of leadership, understanding, coaching, having people that are teaching us. ¿Qué es liderazgo? Network. Estrategias de emprendimiento, apoyo y legitimidad, coaching, tutoría, problemas, ayuda de crisis, etc. Networks can be groups and other people that are relating to business. Redes de personas que están relacionados con las empresas y trabajando juntos. City groups, groups like Rotary, your church. Grupos que están buscando el bien de las finanzas. Hay ciertos clubs o sociedades dentro de la ciudad que brindan servicios. Education, that would be training, learning new skills, Educación, figuring out how esas to capacitaciones, conferencias, eventos. develop a business plan. Enfoque de emprendedor, desarrollo de planificación empresarial. Support could be Estamos professional hablando de services. apoyo, por ejemplo. Maybe you have somebody that helps you with your accounting in your business. Servicios profesionales, asesoría, infraestructura, apoyo cívica. Culture can be how you integrate with the community. Regresa. La cultura es como hablar del riesgo, el fracaso, tolerancia, innovación, creatividad. And finance, how you get funding for your business. Luego la how you área get de programs. finanzas, el capital privado, capital de riesgo, amigos, familiares, así These are como all things that come when we build an ecosystem, when we work together. todas esas cosas empiezan a conectarse y fluir cuando nosotros buscamos a levantar un ecosistema de red de negocios del reino. So what does it practically look like? ¿Cómo se ve en lo práctico? We establish a leadership. Establecemos in your un community. liderazgo sano, Somebody that takes charge or ownership. alguien que toma las riendas, por decir, de la situación, Try to figure out ways to create funding for your businesses and your programs. que through ayuda a los economic demás a pipelines. buscar capital, de cómo tener capital de diferentes formas legítimas para avanzar en una empresa. We have regular gatherings where we meet together and we strengthen each other to Tener- build our network. Tener reuniones sociales o eventos que tenemos un acceso al mercado y eso nos brinda ideas para que podamos cultivar ese cultura de practicar. We provide support for those people in the network for the Brindamos problems that apoyo they're a having aquellos with que their forman business. parte de la red And we create an educational climate where they can learn and y creamos expand their un business. ambiente educativo donde podemos aprender y capacitarnos para que siempre estamos avanzando hacia adelante. What would a kingdom business network in León look like? La pregunta para nosotros es, ¿cómo se ve un red de negocios del reino aquí en León?
And we can go to the funnel slide, not the next one, but one more. Okay, that was not on there? Okay, so what we can start with is what we could do next year, for instance, in Por ejemplo, lo que podemos iniciar y platicar es qué podemos hacer para el próximo año. a 2-day conference where we come in and we bring business leaders from around the town. Una conferencia de From the 2 días, churches. por ejemplo, donde podemos invitar In the a handout that we gave you, we can talk about very specific topics that are of concern to you. donde podemos hablar acerca de emprendedores o empresarios, invitarlos y allí podemos anotar ideas, lo que dimos a ustedes, anote ideas de temas, lo que podemos platicar And para I'm el próximo excited año. to hear what you think are very important Yo principles. quiero and que things ustedes for you. comparten con nosotros ideas de lo que ustedes creen que son importantes para el futuro y crecimiento de esta red, Because these would be the kinds of things we'd want to talk porque about. esas in son here. las cosas y asuntos que queremos tratar. But the end result would be that we are able to come here and support you in business. Pero la meta es que nosotros podemos venir, brindar un apoyo para que ustedes puedan salir adelante en su empresa. So over the next day or so, we'll be talking with the leadership here if we should do one of these conferences next year. Entonces yo voy a estar hablando con el liderazgo local aquí, que And cómo podemos organizarnos para el futuro de esta red. I hope in our question and answer time you can tell us if you think that this would be very beneficial. Y yo espero que pueden compartir con nosotros en ese siguiente tiempo si ha sido un beneficio para So ustedes thank you very esta much. tarde. I hope this was very helpful. Muchas gracias por recibirnos. Yo espero que esas conferencias han sido de beneficio para usted. It's just a small teaser of the kinds of Tal things vez that we yo could do creo if we come solamente back es to un Lyon. pequeño vistazo de lo que puede venir y lo que podemos hacer juntos en el futuro.